adolescente, né? Nossa querida... Ai, Jesus amado. Nossa querida irmã Arlete também. Estamos no mesmo nível. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Eu estou feliz, estou sentindo a presença de Deus aqui hoje. Deus tem coisas grandes e maravilhosas para manifestar em nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Dame aqui rojo. Quero apresentar que está com nós Neemias uma vez mais, né? Onde está? Você foi fora. Muito bem. David, né? David ou Davi? Pode ser os dois, né? Amado, né? Porque quer dizer amado, né? David quer dizer amado. Então, Davi está com... De onde você é, Davi? Goiás. De Goiás? Claro que você tem de Goiás, né? Aleluia. Ou de Goiás ou de Tocantins, né? Aqui, né? Aleluia. Alegria muito grande ter você aqui, Davi, hoje. Que para nós é um privilégio muito grande. Aqui quase não vem goianos e gente do Gurupi, né? E quando vem a gente se alegra muito, né? Então também está conosco Neemias, né? Neemias já esteve com a gente aqui domingo, carioca, abençoado em nome de Jesus. O que vamos dizer a los hermanos que nos visitam hoje? 1, 2, 3. Sean bienvenidos en nombre de Jesús. Aplausos ao Senhor. Em nome de Jesus. Para nós é uma alegria muito grande ter você vai receber aí um apreto de mano. Em nome de toda a igreja, que para nós é um honor ter a vosotros aqui. Em nome de Jesus. Quantos têm hambre da palavra de Deus? Amém. Eu quero hoje ser mais que prudente e terminar como eu fazia há muitos anos atrás. Sempre que eu ia predicar, eu ponia reloj para se quedar mirando. Então, eu quero terminar hoje temprano para você ir para casa temprano. Amém? Em nome de Jesus. Quero ir, amém. A pastora está fazendo celebrações aqui, festas. Glórias a Deus. Há dias que salimos de aqui, a los miércoles mesmo, salimos de aqui 1 da manhã, no caso, saí de casa a las 2 da manhã, com circunstância para arreglar. Aí você encontra um hijo, agora são 3, né? Era 2, um dormindo por aqui por abaixo, outro na bateria, e depois vamos só recorrendo no final da reunião para levar a casa. Pero que são hijos de pastores e sabem que não é para passar isso, pero que quando necessita passar, passam com alegria, né? Podemos daqui a alguns anos dizer assim, quando eu era pequenito, eu dormi na igreja mientras meu padre estava fazendo a obra. Então, isso é um privilégio muito grande, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Algum guapo aqui ou guapa está feliz? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Quero invitar a você a abrir a palavra do Senhor em 2 Timoteo, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 e 2 e saltar para versículos 13 e 14. 2 Timoteo, capítulo 1. Vamos ler os 2 primeiros versículos. 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. E depois já saltarmos para 13 e 14. Os versículos 13 e 14. E eu vou invitar a você a permanecer com sua Bíblia aberta. Aí em los 2 livros de Timoteo. Porque eu quero compartilhar com vosotros uma palavra que são os consejos de Pablo a Timoteo. Amém? Amém. Consejos que edificam nossas vidas, consejos que bendicen nuestras vidas, y sabemos que la inspiración de Pablo, aunque escribía directamente a un destino específico, las epístolas de Pablo son separadas en 2 grupos, son las universales, o pelo menos las comunitarias, que son escritos a Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, que son escritos a iglesias. E também há as famosas pastorales, que são escritos a indivíduos. As pastorales é mais uma carta de discipulado, de instrução personal de Pablo a um discípulo em específico. E temos aí 1 e 2 Timoteo, temos Tito e Filemón, que são as cartas pastorales de Pablo para edificar indivíduos e personal. Discípulos amados. Algum discípulo de Deus aqui? Diga amém. Então esta palavra é para minha vida e creio que é para tu vida também, em nome de Jesus. Os 2 primeiros versículos falam assim: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Versículo 2: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor.
versículos 13 y 14. Yo quiero leer con toda la iglesia. Leemos el versículo 2, porque si usted lee, estamos leyendo 2 Timoteo. Si usted lee 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, usted va a ver que es el mismo saludo de Pablo, literalmente igual. Y Pablo tiene una manera cariñosa de hablar con Timoteo. Él llama a él de hijo amado. Ya tiene otros títulos. Ojalá un día yo pueda traer un estudio aquí de cómo Pablo trataba a Timoteo, porque él tenía una manera muy cariñosa. Es buen soldado en Cristo, es un discípulo amado, es un atleta que está haciendo una carrera, es un hijo amado. Y hay muchos otros títulos también que el propio Pablo, de una manera muy cariñosa, de una posición de un mentor para un discípulo, empieza a instruirlo. Y los versículos 13 y 14 hablan así: retén la forma de las sanas palabras que de mí. Vamos, iglesia, 1, 2, 3. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Versículo 13, él habla que tengas cuidado de guardar en el corazón, poner en práctica las palabras que yo comparto con usted. Las palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo es un ejemplo de pastor, de maestro, de líder. Porque Pablo no era una persona que ofrecía un buen ambiente, entre comillas, para las personas estar. A donde Pablo se encontraba luchas y persecuciones a Pablo. Al punto que llegó a un momento que solamente Lucas se quedó con Pablo. Y él escribe a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, él escribe diciendo: todos me abandonaron y solo está conmigo Lucas. Entonces él le pide una ayuda a Timoteo diciendo: cuando venir, trae los pergaminos y los libros y también la capa que está en Troas. Y también habla con Marcos para que venga a estar conmigo, porque será de mucha utilidad para mí. O sea, cuando nosotros miramos esta relación de Pablo a Timoteo, es una relación de padre para un hijo. Es una relación de un líder sabiendo que está entrenando una persona, no para un trabajo, no para una posición, pero que para la vida. Amén. Entrenando para la vida. Vivirmos en el reino de Dios, necesitamos de instrucciones. Necesitamos de instrucciones que vienen directamente de Dios. Porque que muchas personas infelizmente tienen el triste hecho final de su vida de abandonar el camino de la fe, simplemente porque no estaban preparados de manera adecuada para poder lidiar con determinadas circunstancias que nosotros muchas veces pensamos que no existen mientras yo estoy en la iglesia. Personas que no recibieron las instrucciones adecuadas. Y yo creo que si usted es una persona madura lo suficiente en la fe, usted sabe muy bien lo que estoy hablando. Ser creyente en el mundo que vivimos hoy no es fácil. Ser fiel a Dios en el mundo que vivimos hoy es un reto muy grande. Ser una persona caminando en contramano de la cultura que vivimos hoy es un desafío muchas veces estresante. Pero la palabra de Dios está escrita a nosotros justamente para preparar a nosotros para tormentas, circunstancias, adversidades, batallas, luchas, que fortalece a nosotros. Porque está escrito en la palabra que Dios no permite ninguna cosa acontecer sobre la tierra sin primero hablar con sus profetas. Entonces, antes que se pase algo con usted, primero Dios habla con usted. Ninguno de nosotros es tomado por sorpresa por algo que Dios dice: no voy a permitir que esto le tome por sorpresa para ver cómo él va a reaccionar. No, Dios siempre tiene una instrucción antes para instruir a nosotros. Siempre nos da una instrucción de manera anticipada para algo que nosotros vamos a pasar mañana. Muchas veces la instrucción de Jesús no está relacionada con una clase.
como un profesor antes de pasar una prueba, un teste. Muchas veces son las enseñanzas, muchas veces es una palabra profética de un pastor, muchas veces es una canción, muchas veces es un despertar de Dios por la madrugada para hablar con usted. Muchas de las veces que Dios me despierta por la madrugada, Dios me despierta para quebrar algún lazo a lo largo del día en la vida de alguien, o en la familia, o en la casa, o en alguna área. Siempre que Dios, muchas veces de manera clara, que Dios habla conmigo y da el nombre de la persona, me da o que va a pasar, y el Señor me despierta, que sea las 2, las 3, las 4 de la mañana. A veces ni durmo para poder estar clamando. En eso cubro, me voy de rodillas, cubro mi casa, mis hijos, pongo las manos sobre ellos, sobre mi esposa, para estar orando y declarando sobre la vida de ellos liberación en nombre de Jesús. Porque Dios no permite que el enemigo venga a tomar a nosotros de sorpresa. Cuando Dios llamó, tuvo un encuentro con Job, dice la palabra de Dios que Job llegó para Dios y le ha dicho: si tú quieres pelear con Job, puede pelear, porque Dios ya había trabajado de tal manera en el corazón de Job que Job no se entregó a la lucha. Al revés, salió más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que Dios habla? Diga amén. Amén. Cierra tus ojos sentados como están. Padre, en nombre de Jesús queremos alabar a tu santo nombre, glorificar al Señor. Yo quiero, Señor Altísimo, aquí en esta noche decir que soy independiente de ti, que yo soy, Señor Altísimo, fallo, y tu gracia, Señor Altísimo, haz de mí una persona preparada para poder anunciar tu palabra. Que tu Santo Espíritu pueda fluir una vez más en la vida de cada uno de nosotros, en mi vida, hablando en mi corazón, trayendo unción sobre mi vida y en los corazones y en los oídos, para poder escuchar la palabra poderosa que puede cambiar nuestras vidas. Quiero alabar a tu nombre, quiero glorificar a ti, quiero exaltar a ti. Decir, Señor Altísimo, que mi vida sin ti no tiene sentido. La vida de esta iglesia sin tu presencia no hace sentido ninguno. Por eso que nosotros nos reunimos aquí para decir una cosa: gloria, honra, loor, alabanza, poder para toda eternidad sea dado al único digno, Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor. Tú moriste, resucitó al tercero día, estará a la diestra del Padre Dios Todopoderoso. Y nosotros esta noche nos reunimos para te adorar, porque sabemos que en tu palabra hay vida para cambiar nuestra historia. En nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Quiero presentar también a mi hermana Tatiana, ¿no? Es miembro de esta iglesia desde muchos años. Estaba ahí de ferias, de vacaciones en Madrid, no sé a dónde que ela estaba. Es importante que ela está aquí de retorno hoy. ¿Qué vamos a decir, hermana Tatiana? 1, 2, 3. Sea bienvenida en el nombre de Jesús. Fuerte aplauso para nuestro hermano en nombre de Jesús. Muy bien. La palabra del Señor habla, el versículo 14 que nosotros acabamos de leer. Esta versión que nosotros leemos habla de depósito. Una otra versión, la Reina Valera, habla un tesoro que te ha sido encomendado. Guarda, mediante o que tú recibiste, la instrucción que va a hacer de ti una persona real, una persona bendecida, una persona con pasos firmados. Todos nosotros estamos sujetos a tener momentos altos y momentos bajos en nuestra vida. Todos nosotros. Hasta Jesús tuvo momentos de él llorar al Padre, dice la palabra de Dios, de llorar, no entró en desespero porque sabía, pero que dice la palabra de Dios que el nivel, a la intensidad de la oración de Jesús fue tan grande que sudaba grandes gotas de sangre. Tenemos casos como el profeta Elías, que entró en depresión dentro de una gran cueva, perdido hasta la muerte. Tenemos casos como fue el caso de José, que muchas veces tuvo que luchar de una manera casi sobrenatural con él mismo para poder perdonar a sus hermanos en el momento que encontró con ellos ahí en el Egipto, siendo ahora uno de los más grandes líderes del Egipto bajo el poder de Faraón. Y dice la palabra de Dios que él lloró de tal manera, fue tan grande el impacto en la vida de él, emocional, sentimental, tan grande que en la casa de Faraón se escuchaban los gritos del lloro del propio José. O sea, todos nosotros estamos sujetos a grandes impactos en nuestra vida, a grandes retos, a grandes desafíos.
Timoteo es un caso que es mi caso, que es el caso de la mayoría de nosotros aquí. Llamado para la obra de manera inmediata. Un chico que fue separado aún muy joven, soltero, no tenía esposa. Pablo estaba creciendo, anunciando evangelio por toda la Asia. Yo tuve el privilegio ahora en el principio de este año de pasar por casi todas las ciudades por donde Pablo estuvo abriendo estas iglesias, por Filipo, por Macedonia, por Tesalónica, y es que por donde él pasaba, él abría una iglesia. Y cuando habla de abrir una iglesia, cuando la palabra de Dios habla de la jornada de Pablo, abría iglesias, no vamos a decir que Pablo construía iglesias. Pablo empezaba pequeños grupos, como nosotros estamos trabajando en la iglesia aquí. Pablo empezaba pequeños grupos y de ahí la iglesia crecía y el enemigo ya no podía más soportar. Y di la palabra de Dios que con el crecimiento de las iglesias, cuando se crece, cuando la iglesia crece, como nosotros estamos creciendo aquí, también crece la necesidad de nuevos líderes. Amén. La necesidad de nuevos líderes. Pablo ve en Timoteo una potencialidad muy grande en la área del liderazgo, hasta el punto de que cuando él escribe la segunda carta a los Corintios, Pablo tiene que poner diciendo: no miren la edad de él, porque es una persona extremadamente capacitada, porque yo sé quién yo entrené, de tan joven que era Timoteo. Y muchas ocasiones, como nosotros vamos a mirar aquí, Pablo tuvo que llamar la atención de Timoteo con la timidez que Timoteo tenía. Por ser joven, tenía un complejo de inseguridad muy grande, tenía una autoestima extremadamente baja, y eso es normal en nuestro medio. Y Pablo muchas veces, como un padre cuidando de un hijo, como un pastor experiente cuidando de un nuevo obrero, de un discipulador cuidando ahora de una oveja, Pablo está instruyendo en las cosas más básicas posibles, hasta el punto de hablar de su salud, diciendo: Timoteo, cuida de la úlcera que usted tiene y toma una copa de vino todos los días. Ahí hay mucha gente que usa así: pastor, ¿puedo tomar vino? Porque Pablo mandó a Timoteo tomar vino. El problema es que toda la gente quiere el vino de Timoteo, pero que nadie quiere la úlcera que él tenía. El problema es ese. Entonces, el pastor me bendice porque Pablo envió a Timoteo, pero así, pero que Pablo también habló que él tenía una úlcera, ¿no? Ora primero por la úlcera para después tomar el vino. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una relación de un hijo amado, siendo tratado por un padre que lo adoptó, que cuidó de él. Y tiene aquí, yo tengo aquí una lista, por lo menos 7, no son todos los consejos, porque la riqueza de mentoría, de discipulado que existe en 1 y 2 Timoteo es casi infinita. Las instrucciones, edificación para nuestra vida personal, es casi infinita. Y yo he separado aquí 7. Ojalá que vamos a llegar en los 7 hoy. 7 consejos de Pablo a Timoteo para ser un hombre de Dios vencedor. Amén. ¿Cuántos aquí son vencedores de Cristo Jesús? Amén. Entonces esta palabra es para tu vida. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Vamos a estar leyendo muchos versículos aquí. Vai, Chechel? Eu vou te anunciando aí para você já se preparar psicologicamente. 1 Timoteo capítulo 4. Vamos estar entre 1 Timoteo e 2 Timoteo. Então 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Déjame mirar esta. Ahí está. Bueno, es la misma versión que yo tengo aquí. No descuides. ¿No qué? Descuides. Como es toda la iglesia. No Descuides. el don que está en Ti. que está en Ti. que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides. Una otra versión habla: no rechaces, no desprecies. ¿Está bien? Desprecie. No desprecie, no rechace, no vea con menosprecio, no abra mano, no ignores el don de Dios que está ¿dónde? Está en ti.
El primer consejo que encontramos aquí en la vida de Timoteo, recibida por Pablo, es la importancia de nosotros descubrirmos el talento que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Cuando usted descubre o que Dios ha puesto en tu vida para usted hacer, usted nunca más errará caminos en tu vida. Porque el problema de muchas personas, por no saber en quién son, elige cualquier camino que le ha ofrecido todos los días. Vivimos en un mundo hoy que si usted entra en la internet, usted va a encontrar millones de opciones de trabajo, millones de opciones de carrera profesional, millones de opciones para pecar, millones de opciones para hacer lo que usted quiera de su vida. Pero que una persona que está segura de su identidad, de su propósito, es una persona que no pierde tiempo con caminos paralelos, porque ella sabe el camino a donde Dios puso su vida. Y Pablo habla diciendo: no descuides, no rechaces, no ignores el don de Dios que hay en ti. Cuando yo descubro el don que Dios ha puesto en mi vida, cuando habla de don, comprenda. La palabra de Dios en capítulo 25 de Mateo, a partir del versículo 14, que cuenta la parábola de los talentos, habla que el reino de Dios es semejante a un dueño de una grande hacienda que, partiendo para lejos, llamó a sus siervos. ¿Llamó a qué? Sus siervos. Siervos. Y distribuyó a cada uno de ellos un talento. Una cantidad de talento, mejor diciendo. A uno he dado 5, a otro he dado 3 y a otro he dado 1. A cada uno he dado alguna cosa. Unos más, otros menos. Y la palabra de Dios es muy bien aclarada, diciendo que de acuerdo con la capacidad de cada uno. Cuando la Biblia habla que el reino de Dios es semejante a esa historia, está diciendo que dentro de cada uno de nosotros existe un don de Dios que fue confiado. Pelo menos un don, un llamado, un talento. Y ese talento determina tu destino. Porque nuestro destino es determinado por nuestro propósito. Usted no vino a la tierra por equivocación. Usted no vino a la tierra por un error de una contagio, de un periodo de una madre. Usted no vino a la tierra por accidente, por un descuido de una pareja, de un hombre, de una mujer que salió por la noche para el cinema y aconteció otras cosas. No. Usted nació por la voluntad de Dios. Y hay un propósito de Dios antes que usted viniera a la tierra. Déjame te explicar algo aquí que el Espíritu Santo está machacando mi corazón a lo largo de toda la semana pasada y esta semana. Dios está hablando mucho conmigo acerca de propósito, acerca de caminos, acerca de direcciones. Y una cosa el Espíritu Santo habló en mi vida: la diferencia entre el hombre y Dios cuando se trata de propósito es que Dios no cría algo para después dar propósito. Dios cría el propósito, Dios tiene un propósito y Dios cría algo para vivir este propósito. Amén. Amén. El pecado no fue criado por Dios. O sea, Dios crió y ha dicho: bueno, Gabriel, Jesucristo, Espíritu Santo, vamos a tener una reunión aquí. Miguel, vamos a reunir aquí esta cosa aquí llena de escamas, que no respira fuera de algo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo no sé qué voy a hacer. No sé si pongo para dominar el reino animal. No sé si pongo para dominar el hombre. No sé si pongo para el hombre. No, cuando Dios crió, Dios cría para vivir un propósito. Amén. Amén. Cuando Dios crió la tierra ya con un propósito existente para la tierra. Cuando Dios crió tu vida, Dios no se quedó mirando en un fichaje de opciones, de propósitos, de caminos, de direcciones, diciendo: mira, voy a mirar aquí con Iván, ¿qué voy a hacer con él? Bueno, voy a poner él aquí. No sé, no creo que ese aquí va a caer bien para él. Voy a poner aquí dentro. No, Dios tiene un propósito. Cuando Dios, dice la palabra de Dios en Isaías, que Dios se llama el fin como si fuera el principio. Cuando Dios cría un propósito, cuando Dios tiene un propósito, Dios cría a alguien para poder vivir este propósito. El problema del ser humano hoy es que piensa que cuando alguien viene al mundo, esta persona está sin dirección en la vida. Por eso el problema serísimo de los homosexualismos en los días de hoy. Porque la persona nace, ay, Dios se queda mirando: bueno, no sé, yo puse una cosa aquí colgada en él, no sé si llamo el de hombre o de mujer, bueno, esta de aquí ahora, pues yo no sé. No, Dios crió ya con un propósito.
¿Están conmigo? Dígame. Amén. Hay una gran diferencia, porque el ser humano, por no saber cómo Dios trabaja con la humanidad, no tiene dirección de propósito en la vida y elige cualquier dirección que es ofrecida para él. Eso es serio. ¿A dónde es tu destino? ¿Para dónde usted está caminando? Pastor, no sé. Mira para el don que Dios ha puesto en tu vida. Cuando Dios crió a Adán, Dios crió... Yo prediqué un tiempo aquí atrás, aquí, que cuando acerca de Dios creando al ser humano con propósito. Y yo me acuerdo que yo hablé que hay una gran diferencia entre trabajo y ocupación. ¿Era eso la diferencia? ¿Cuánto estaba aquí en este día? Fue un domingo maravilloso. La diferencia entre trabajo y ocupación y profesionalismo. Hay gente que vive buscando una vida profesional y cambia todos los días de trabajo, de empleo. La diferencia entre empleo y trabajo. Hay gente que cambia de empleo todos los días. ¿Por qué? Porque siente que está haciendo algo que no nació para eso. Yo sentí que nací para algo más grande, pero que no, estoy haciendo aquí, estoy construyendo aquí una columna, estoy preparando una silla, estoy montando aquí algo de acrílico, estoy trabajando con madera, pero no siento que ese es el que yo nací para hacer. Porque dentro de nosotros hay un don que va a direccionar nuestras vidas para el propósito de Dios. Cuando yo encuentro el don que está dentro de mí, yo voy a descubrir el propósito por el cual yo nací. ¿Están conmigo? Dígame. Amén. Pablo habla con Timoteo diciendo: no descuides, no rechaces, no ignores el don de Dios que hay en ti. Y yo quiero dar una palabra profética para alguien aquí esta noche. Todos nosotros necesitamos activar el don que Dios ha puesto en nuestra vida. Amén. Todos nosotros necesitamos activar el don que Dios ha puesto en nuestra vida. Si usted no activa el don, usted está parado en el tiempo. Si usted no activa el don, usted está bloqueando el avance de Dios en tu vida. Y voy a decir más. Aleluya, el Espíritu Santo está hablando aquí. Y voy a decir más. Diga conmigo: las bendiciones que yo estoy orando solo vendrán cuando yo pongo en práctica el don de Dios en mi vida. Aleluya. Mira a José en el Egipto. Dice la palabra de Dios que cuanto más él hacía el papel de un siervo de Dios, de liderazgo, cuando él descifraba las visiones y los sueños de la gente, Dios levantaba a él siempre de un nivel a más. Muchas veces nosotros oramos, pero no vivimos la oración que nosotros estamos pidiendo. Hay una razón que Dios ha puesto un don en tu vida. Diga conmigo: José. Diga lo fuerte que estoy animado, hermano. Diga: José nació para vivir en palacios. Diga: el don de José llevó a José hasta el palacio. Es tu don puesto en práctica en tu vida espiritual que va a llevar tu vida al destino que Dios diseñó para ti. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Es tu don, es tu talento, es tu proyecto que va a llevar a usted a llegar a donde Dios quiere que usted venga a llegar. Ah, pastor, pero ¿qué es eso? Que estoy hablando es que muchas veces nosotros necesitamos mirar para la razón por la cual yo estoy en ese mundo. Y cuando yo despierto, yo sé quién yo soy en Dios. Mi pregunta para usted esta noche es: ¿usted sabe quién es usted en Dios? ¿Usted sabe para qué usted nació? ¿O usted todavía parece, como dice Santiago, como un barco siendo pegado por los vientos en el alto mar? No sabe, un día yo soy cocinero, otro día yo soy marido, otro día yo soy profesor, otro día yo soy pastor, otro día yo soy valiente, otro día estoy flojito. Cada día él no sabe a dónde está caminando. Las circunstancias determinan quién él va a ser a cada día. Si el euro está alto, él es una persona bendecida. Si el euro está bajo, él es una persona en depresión. Si tiene trabajo, él es una persona activa en la iglesia. Cuando pierde el trabajo, es una persona que desaparece. ¿Quién somos nosotros? Pablo está diciendo: no abran mano del talento, del don que Dios ha puesto dentro. Y es interesante aquí esta palabrita: no descuida el don que está en ti. ¿Que está o qué? ¿Que está o qué? No es fuera. Dios no va a te dar algo. No, ya existe dentro de usted. Usted ya nació. ¿Sabe por qué? Que toda la historia de la humanidad
el espíritu de Satanás intentó matar a niños. Primero empezó con Moisés, matando todos los niños que nacieron en Egipto, porque tenía una profecía en el capítulo 2, capítulo 3 de Génesis, diciendo: de la mujer va a nacer un hombre que va a ser el Mesías de la humanidad y va a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces el diablo no sabía cuándo, no sabía quién era. El diablo estaba desesperado, que la preocupación de él era matar a los niños. Si usted mira la historia de la humanidad, los espíritus de los dioses que más Israel luchaba, el espíritu de Moloch, de Acera y de Baal. Los tres tenían como parte de la adoración de ellos matar a los niños en el templo de adoración a los dioses. Un espíritu que tenta bloquear, porque el diablo no va a querer esperar crecer para después mirar, voy a ver si es el Mesías. No, por eso que Jesús tuvo que huir de Judea para el Egipto en un asno. Conocemos la historia, José y María llevando a Jesús para el Egipto cuando era un nene, porque tenía un espíritu que había dicho: todos los varones que naceren ahora en este tiempo van a morir. El diablo luchando para poder matar. Y eso es interesante, que el diablo conoce este principio. Dios no va a poner el don en usted mañana. Usted ya nace con el don que está dentro de tu vida. Y yo quiero ser profeta en la vida de alguien aquí. Si el diablo no mató a usted mientras usted era pequeño, es señal de que Dios va a cumplir la promesa de Él sobre tu vida. El diablo puede intentar, y sé que hay gente aquí que está escuchando la voz de Dios como confirmación, porque usted era niño, ya pasó. Hay circunstancia que, si usted mirar, hay personas que pasaron menos problemas do que usted y no supervivieron, pero que usted continúa de pie. ¿Sabe por qué? O que Dios empezó en tu vida, Él va a terminar. Cuando muchas veces yo miro en mi historia, ¿cuántos amigos yo he perdido para el crimen? ¿Cuántos yo he perdido? ¿Cuántos? ¿Cuántos accidentes donde yo perdí amigos y yo permanecí vivo? Ah, pastor, usted es mejor que los otros. No es eso que yo estoy diciendo. Nunca será, en nombre de Jesús. Que el Señor guarde mi corazón. Que estoy diciendo es que la razón que tú estás respirando hoy es que el diablo no consiguió detener lo que Dios tiene para tu vida. Mira para tu hermano y diga así: no rechace el don que está dentro de ti. Rechace el don que está dentro. Un creyente con don y parado es un creyente que está caminando para una vida de derrota. Escriba eso, ponga una tatuaje ahí en tu brazo que va a lavar con sabón y va a salir después de tomar un baño. No es para tomar un baño de aquí a un mes, no, para tomar baño por la noche. Escriba en el Twitter, Facebook, Instagram, donde usted quiera. El creyente que tiene don y no usa, él está caminando para la derrota. Él está cometiendo un suicidio espiritual, como prediqué domingo aquí. Segundo Timoteo capítulo 1, versículo 6. Segundo Timoteo capítulo 1, versículo 6. Primero Pablo habla: no ignores el don que está en ti. El don que está en ti. Primero, no ignores. Ahora, por lo cual te aconsejo que despiertes el don que es de Dios, que está en ti. Vamos a leer todos juntos aquí. Por lo cual te aconsejo que despierte el don de Dios que está en ti. Es el mismo don. Sí. Mismo don. ¿Cuál es la diferencia? Porque estamos hablando aquí de 2 Timoteo, diciendo: despierta. En el primero era: y no ignores el don de Dios que está en ti. ¿Cuál es la diferencia? Pasó cerca de 2 años entre la primera carta y la segunda carta de Pablo a Timoteo. 2 años. 2 años fue suficiente para Timoteo se olvidar del don que estaba dentro de él. 2 años fue suficiente para Timoteo orar menos. 2 años fue suficiente para Timoteo se enfadar y desistir. 2 años fue suficiente para Timoteo permitir el desánimo entrar en su vida. 2 años fue suficiente. Mi pregunta para usted es: ¿cuánto tiempo es necesario para nuestra vida para perdermos el fuego que empezamos como creyentes? ¿Cuánto tiempo es necesario para yo cambiar la Biblia por Facebook?
¿Cuánto tiempo es necesario para yo cambiar la obediencia por la desobediencia? ¿Cuánto tiempo es necesario para yo abandonar todo el fuego? Porque ¿cuántos aquí ya tuvieron encuentros con Jesús? Diga, só la mitad. Voy a preguntar otra vez aquí. ¿Cuántos ya tuvieron? Diga amén. Amén. Si usted tuvo encuentros con Jesús, estoy seguro que algo fue encendido dentro de usted. Amém. Glória a Deus. Un fuego. Que la palabra de Dios en Levíticos capítulo 6 versículo 2 declara: el fuego arderá continuamente sobre el altar y nunca se apagará. Amém. Este fuego que Dios ascende dentro de nuestra vida, el diablo no puede tocar. Él toca en las ropas, toca en los coches, toca en el trabajo, toca en nuestro exterior con enfermedades, pero que Él no puede tocar en el fuego que Dios ha puesto dentro de tu vida. Amém. Aleluia. Pero que dice la palabra de Dios que hay momentos que tenemos bajones. Hay momentos que nosotros pensamos, hasta aquí, yo no quiero ir más allá, más adelante. Pero eso no hace de usted un hijo perdido. Eso hace de usted un hijo desanimado. Y comprenda, si usted nació otra vez, no hay como usted dejar de ser hijo. Aleluia. Usted puede ser un hijo fuera de casa, pero que usted continúa hijo. Amém. Aleluya. Aleluia. El diablo puede tentar bajar tu nombre, poner títulos en usted, pero que usted continúa siendo hijo de Dios, hija de Dios. No pierde. Comprenda la palabra para que nosotros vengamos a comprender. Y aquí repite que el don que está en ti, repite el hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros miramos a alguien siendo usado por Dios, viviendo el propósito de Dios, viviendo el don de Dios, imaginamos, ese debe ter orado mucho, ese debe ter ayunado mucho, ese debe ter varios cursos de teología, no, ese debe ser una persona que nunca peca, no, ese debe ser una persona que cuando él ve ángeles por todo lugar que pasa. Por eso que hay gente con un problema serísimo de carácter y viviendo hablando en lenguas para todos de la derecha por ahí. Porque piensa que su vida con Dios es determinada por cosas exteriores. No, primero hay un carácter convertido, después vienen los talentos. Aleluia. Glória a Deus. ¿Y por qué, pastor, que Dios no da el don después? Dios da dones después, pero que tu propósito ya nace con él. 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones de la iglesia, capítulo 13 habla del amor y capítulo 14 vuelve a hablar de los dones. Y la palabra de Dios declara diciendo: pedí a Dios los mejores dones para que recibís. Ojalá que todos profetizasen y nadie hablase en lenguas. Pablo está hablando de los dones del Espíritu Santo que Dios derrama sobre la iglesia, pero que estoy hablando de propósitos. Y la razón que nosotros ya nacemos es porque lo que Dios da para nosotros, nosotros no merecemos, es por la gracia. Aleluia. La palabra don en griego es caris, que es la misma palabra de carismático. La palabra caris es la palabra que quiere decir, es la misma palabra para regalo. Amén. Amém. Regalo hoy muchas veces nosotros ponemos en un nivel de merecer o no merecer. Al hermano me dio la paz del Señor, voy a dar un regalo para él. Al hermano no me dio la paz del Señor, no voy a dar regalo para él. ¿Ya? Como él no me envió por lo menos un mensaje en mi cumpleaños, yo no voy a dar ningún regalo para él en su cumpleaños tampoco. Pero que la palabra cariz quiere decir gracia. Son regalos que nosotros no merecemos. Amém. Sé que hay aquí en esta noche personas que están viviendo de manera violenta, explotando de gloria, de poder y de unción sus talentos, su don. Está viviendo, nació para eso, está desarrollando, está creciendo, está avanzando, está viviendo el mejor de su vida. Pero que también aquí esta noche hay personas que permitieron el don se apagar en su vida. Y la palabra de Dios para tu vida esta noche es: despierta el don que está en ti. Reactivas, reascendes. Si usted necesitaba de una confirmación de Dios, esa palabra es una confirmación profética para tu vida. Es tiempo de usted levantar, es tiempo de usted retomar. Dios va a responder todas las oraciones de tu vida. Dios va a empezar a mover el universo para bendecir tu vida. Porque aquellos que sirven al Señor, el Señor no desampara. Amén. Mira para tu hermano, balanza él con fuerza y diga: despierta el don que está en ti, cabezón. Diga para él. 1 Timoteo 6:12. Vamos a volver a 1 Timoteo. 1 Timoteo 6:12.
Alguien bendecido aquí, diga aleluya. Aleluya. Pelea la buena batalla de la hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Diga conmigo, pelea la buena batalla. La buena batalla. Es el tercer consejo que Pablo da a Timoteo, diciendo: pelea la buena batalla. Pelear quiere decir se involucre, participe, entre en la guerra, ponga tu mano en el fuego también. Pelear la buena batalla. Pablo más adelante, en el contexto de ese versículo, él le habla con nuestro querido hermano Timoteo acerca de la posición de ser un soldado. Cuando nosotros leemos este texto, primero Pablo declara: no desprecie el don que está en ti, desprecia el don que está en ti. Después él le habla: no despierta el don que está en ti. Ahora está diciendo: pelea, entre, se involucra. Una de las cosas más tristes que puede pasar en la vida de un creyente es él tener un llamado, es él tener una capacidad y él vivir sentado por causa de esta capacidad. Es él no poner en práctica el talento por la cual él nació. Hay un peligro muy grande con un pecado llamado omisión. Diga conmigo, omisión. Porque muchas veces nosotros decimos que es pecado adulterar, es pecado matar, es pecado mentir, es pecado hablar de la vida de los otros. Sí, todo eso es pecado. Pero que hay un pecado que él es silencioso en la vida del creyente. Es el pecado de la omisión. Es el pecado de la persona no se involucrar en lo que Dios llamó a él para se involucrar. Es el pecado de él ver una necesidad y él no se levantar. O peor, mirar más su papel, su bienestar, do que mirar la voluntad de Dios para su vida. Cuando yo hablo aquí para los líderes, como tanto para el PG pastoral, como las mentorías y todo, yo siempre doy aquí una palabra muy clara: que ministerio no es para niño, ministerio es para gente valiente. Porque la palabra de Dios usa la mejor expresión que el ser humano puede comprender: es una batalla. Y Pablo está diciendo a Timoteo: pelea la buena batalla. Ahora hay una cosa curiosa que mucha gente no comprende. Es el hecho de que o usted entra en la batalla, o usted entra, o usted no entra, usted continúa en la batalla. O usted en la línea delantera peleando, gritando, avergonzando a Satanás, o sentado, usted continúa en la batalla. El ser humano en el mundo, por más que él no tenga conciencia de Dios, del diablo, del infierno, del cielo, de la vida con Dios, él vive en una batalla. Pero ¿por qué que el diablo no se preocupa con esta gente? Porque ya son personas conquistadas. ¿Por qué que el diablo? No sé si usted ya escuchó. Si usted tiene por lo menos 2 horas de creyente, usted ya debe de escuchado eso alguna vez en la vida. Alguien diciendo así: parece que cuando oramos, cuanto más oramos, más el diablo se levanta. Mentira, hermano. El diablo siempre estuvo de pie. El problema es que estábamos sentados sin hacer nada. Cuando usted se involucra, el diablo tiene miedo de usted, porque usted parado no afecta nada. Usted sin orar, usted nem fede nem cheira, como habla em português. Usted nem vai nem se queda. Ah, pastor, pero que el diablo no se preocupa. El diablo está preocupado con creyentes activados. Porque el creyente activado, por donde le pasa, el sobrenatural acompaña a él. Un creyente activado, por donde le pasa, él sabe muy bien que él puede transformar la atmósfera donde él está. El creyente activado, él tiene el poder de cambiar el infierno en cielo. El creyente activado, él entra en una casa de prostitución y Dios cambia esta casa en una iglesia. El creyente activado, el cáncer tiene que salir de la vida de las personas donde él se acerca. El creyente activado, cuando él empieza a orar, el infierno empieza a temblar. Es por eso que yo creo que Barcelona está a punto de vivir un tiempo de revolución espiritual, porque hay un grupo de hombres y mujeres de Dios que están siendo activados a cada semana para vivir las promesas
Alguém aqui já foi ativado, diga amém. Amém. Homens e mulheres, pero que há um peligro se você não se involucra. Ah, quer ver? Lá vem o pastor poner aqui uma pressão psicológica em mim para eu me involucrar mais. Não, irmão, é a palavra. Aleluia. Que a palavra de Deus declara: é pecado. É o quê? Pecado. Quando você sabe que tem que fazer algo bueno e não lo hace. É a palavra de Deus que declara. Aquele que sabe o bem que tem que fazer e compreenda. A Bíblia não está falando de favores. Porque muita gente coge este versículo e empieza a dar limosna para a pessoa e continua com a vida de pecado. Não. Aqui está falando de propósito. Porque está falando aqui como uma consequência da salvação. Por la gracia sois salvos, isto não viene de vosotros, es don de Dios. Não por las obras para que nadie se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O que a palavra de Deus está dizendo? Quando eu sei o chamado que eu tenho, quando eu sei o propósito que eu tenho, quando eu me involucro, eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas quando eu não me involucro, eu estou cometendo pecado. E eu estou ponendo em risco minha vida espiritual. Um creyente omisso está bem? Ou omitido? Omisso, graças. É uma pessoa que está ponendo sua vida espiritual em risco. ¿Por quê, pastor? A palavra de Deus habla que Davi, o rei Davi, estava... A palavra de Deus habla assim: em los dias que los reyes salen para a batalha, Davi se quedou em casa tomando limonada. Está na Bíblia, na versão atualizada de Barcelona. Mirando Big Brother e colocando likes no Facebook. Na versão atualizada. Em los dias que los reyes salen a batalha, Davi se quedou sem fazer nada, omisso. E foi nesta hora que o diabo tomou ele. A maior caída de Davi aconteceu em um dia que ele estava omisso. Amém. Ele para a tua irmã, diga assim: dá pelo menos um glória a Deus. Diga assim, senão a vida vai pensar que Deus está falando contigo. Pelo menos dá um amém aí, alguma coisa. Glória, aleluia, Jeová. Porque senão a gente vai se quedar, se quedou callado, Deus está falando com ele. Quando nós não nos involucramos, nós estamos abrindo nossas vidas para o diabo. E uma coisa mais: quem não se involucra vira crítico. Vou dizer outra vez: quem não se involucra vira o quê? Crítico. É verdade. Porque só quem está na batalha sabe o peso que é a batalha. Pero que aquele que chega só sentado mirando, bueno, este sonido não está bueno para mim. Se fuera eu hacía a cantina de esta maneira. Se fuera eu el comedor eu hacía de esta maneira. Não, se fuera eu predicava melhor. Não, se fuera eu, o crítico é aquele que nunca se involucra, porque se ele se involucrasse, ele sabia a batalha que existe no mundo espiritual. Amém? Então aqui diga amém, irmão. No sentido da presença de Jeová. Faz tanta coisa para falar, pero que vós não podeis suportar agora. Tenho que saltar alguns versículos aqui. Eu quero que você vá para casa com esta palavra em tu coração. Amém. La omisión atrai o pecado para nossa vida. La omisión atrai el pecado para nuestras vidas. En la realidad, la omisión hace nosotros bajarnos la guardia y la defensa espiritual en nuestra vida. ¿Quer ver una cosa? Haga una prueba. ¿Cuántos le gustan desafíos y retos aquí? Diga amén. Amém. ¿Le gusta amén o no amén? Amém. ¿Le gusta? Sí. Muy bien. Aleluya. Escreve estes nomes aí, Mário, por favor. Ronaldo, escreve aí nos irmãos que estão dizendo amém aqui. Irmãos, quando você não está preocupado com a vida de nadie, me refiro no bom sentido. Quando você não está buscando ganhar nadie para Jesus, quando você não está cuidando de nenhuma oveja, quando você não está traindo nadie para a igreja, quando você não está evangelizando, quando você não está ajudando, que seja em qualquer departamento, ou aqui ou em qualquer outra igreja, quando você não vai ajudar as pessoas no comedor, vamos poner o exemplo aqui da igreja, quando você não ajuda em la intercessão, quando você não participa de nada, você quase não tem motivação para orar, e a vida vai,
Ahí la culpa es de los otros. No me llaman, estoy triste, estoy pasando una lucha porque estoy pasando por eso y tal. Los otros están en la batalla. ¿Están conmigo? Dígame. Estamos en la batalla, involucrados. Ahora, cuando usted empieza a se involucrar, usted cada día despierta con una motivación diferente para orar. Amén. Despertamos con una motivación para orar, porque la batalla es el lugar que todo creyente está. El creyente que ignora la realidad de la batalla, él es un soldado que va a caer en el campo de batalla. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 3. Aleluya. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 3. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de... Vamos lá, toda la iglesia, 1, 2, 3. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Amém? Algum soldado alistado aqui, diga aleluia. Usted es un soldado alistado de Dios. Y comprenda, nosotros como soldado, el soldado tiene lealtad a dos cosas. ¿Cuántas cosas? Dos. Tiene lealtad a la patria y tiene lealtad a los paisanos. ¿Paisano que habla? Sí. Misma patria, ¿no? Sí. Paisanos. Entonces, soldado tiene lealtad, debe tener lealtad